nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población se agolpaba entera a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: todo el mundo te busca. Él les responde: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Podemos sentarnos. Hoy el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta dos acciones, dos obras de Jesucristo importantes que van revelando su identidad mesiánica en medio del pueblo. La primera acción que realiza Jesucristo en el Evangelio, inmediatamente comenzando en la perícopa de hoy, es la sanación de la suegra de Pedro. El anticipo a lo que va a suceder el resto de la tarde. Llega el Señor con 4 de sus discípulos a casa de Simón Pedro y de su hermano Andrés. Allí se encuentran con que la suegra de Pedro está encamada a causa de una fiebre aguda. Y entonces, ¿verdad?, se lo dicen al Señor, el Señor la sana de su enfermedad. ¿Y cuál es la consecuencia de esa primera sanación del día? ¿Qué hace la suegra de Pedro? Servir, ¿verdad? Se levanta a servir. Importante, porque el encuentro con Jesucristo, liberador y sanador, nos lleva, nos mueve, nos empuja a salir al encuentro de los demás, a servir. El encuentro con el resucitado, que trae verdadera sanidad y liberación. Fíjense que el resto de la tarde la pasa el Señor sanando a los enfermos de sus diversas necesidades y liberando a los oprimidos por el diablo, a los que estaban posesos, a los endemoniados, como signo de que Jesucristo ha venido. Y esta es la primera manifestación de la identidad mesiánica del Señor Jesús. Nos muestra que Jesucristo ha venido a traer una liberación más profunda que una mera liberación de la enfermedad. Esto es solo signo de lo que ha de acontecer en el interior. Con el pecado de Adán, ¿qué sucedió? Quedó mancillada la imagen de Dios en nosotros. Por medio del pecado de Adán, lo que estaba
enderezado, quedó torcido por el pecado de egoísmo. De tal manera que ya no éramos capaces, no somos capaces por medio de la inclinación hacia el pecado, si no es por la gracia, no podríamos nosotros verdaderamente vivir en esta plenitud. Perdimos la capacidad de servir con generosidad al otro. El egoísmo tergiversó nuestro corazón de tal manera que nos apartamos de los que están a nuestro alrededor, nos apartamos de Dios. Por lo tanto, la sanación que viene a traer Jesucristo, manifestada por la sanación corporal y por la liberación de los oprimidos por el demonio, revela que con esto se endereza aquello que estaba torcido. Se nos devuelve la capacidad de amar con plenitud. Comenzamos a vivir desde esa generosidad querida por Dios. Esa es la primera manifestación de esta liberación que ha venido a traer Jesucristo. De hecho, en contraste con esta liberación se nos presenta algo que podría pasar desapercibido, y es que el Evangelio recoge que Jesucristo liberó a muchos endemoniados y mandaba a callar al demonio para que éste no revelara su identidad, ¿no? De hecho, lo veíamos. Varios días hemos visto distintos encuentros de Jesucristo con endemoniados y todos gritan: yo sé quién tú eres, el Hijo de Dios. Yo sé quién tú eres, Jesucristo. Eres el Santo de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Le manda a callar. ¿Por qué? Porque Jesucristo no quiere que nosotros vengamos a creer en Él por una imposición arbitraria. Jesucristo no quiere que nosotros lleguemos a creer en Él porque otro me lo ha dicho. Jesucristo quiere que nosotros creamos en Él porque hemos abierto las puertas de nuestro corazón, porque hemos aceptado el mensaje que Él ha venido a traernos. Entonces, esto nos lleva a la segunda acción de Jesucristo en el día de hoy. Fíjense que después de toda la tarde en liberación y sanación de tantas personas, el Señor de madrugada sale al descampado, se aparta para estar a solas con su Padre, para la oración. Esto nos revela, por lo tanto, que la oración en la vida del creyente no es un accesorio, ¿no? Es decir, no es algo que hacen algunas personas cristianas para sentirse bonito o porque se ven atraídas hacia esa realidad. Entonces, algunos oran, pero yo soy cristiano, pero no oro. Algunos oran, pero yo hago otras cosas. Yo hago obras de caridad, por ejemplo. No. Hoy el Evangelio nos recuerda que la oración no es accesorio, es esencial para el creyente. De tal manera que no puede haber una persona que se diga cristiana que no saque y separe espacio para la oración en su vida. Esto es importante. No podemos decir que somos cristianos si no acudimos al Señor en la oración. Y cuando hablo de la oración, no me refiero simplemente, que también es oración, ¿no? Es un modo de oración. No me refiero simplemente al Padre Nuestro y 3 Ave María que hacemos por la noche antes de acostarnos a dormir, ¿verdad? Ojalá que la hagamos, ¿verdad? Ese Padre Nuestro y 3 Ave María. Pero tenemos que apartar espacio específicamente. ¿Cómo comenzamos? Primero ponerle hora, tiempo, ¿verdad? Hora y fecha a ese encuentro con Dios por medio de la oración. Pues qué sé yo, ¿verdad? A las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ¿verdad? O a las 8 de la noche. Lo que nos venga mejor, cantidad de tiempo. Si estamos iniciando, dando los pininos en la vida de oración, comencemos con 5 minutos diarios de encuentro con Jesucristo, 10 minutos diarios. Y ya el alma que se va encontrando con el Señor irá pidiendo cada vez más. ¿Y qué hablar en ese tiempo que tenemos a solas con el Señor? Hablamos de nuestros proyectos, hablamos de nuestras tristezas, de nuestra alegría, de nuestros triunfos, de nuestras preocupaciones, de aquello que aqueja nuestro corazón. Y cuando no sepamos de qué hablar, no utilicemos esto de excusa para no acercarnos al Señor en la oración. Recordemos aquella anécdota de San Juan María Vianney, nuestro queridísimo patrón. Él en una ocasión vio, ¿verdad?, que un hombre sencillo de su comunidad, un campesino, acudía todos los días a la iglesia y se arrodillaba en uno de los bancos y allí estaba 1, 2 horas, 3 horas en oración. Y un día, movido por la curiosidad, San Juan María Vianney le pregunta:
¿Y tú de qué hablas, verdad? ¿Qué tanto tú hablas con el Señor? Yo te veo aquí entrar todos los días y pasar rato con el Señor allí arrodillado. ¿De qué tú le hablas a Jesucristo? Y el hombre le contesta con sencillez y humildad. Yo le miro y Él me mira. Eso es suficiente, eso es oración. Eso fue una gran lección para el santo cura de Ars. Esto le impactó. Yo le miro y Él me mira. Esto ya será oración. Por lo tanto, en esos momentos que tampoco sabemos qué decir y cómo estar con el Señor, miremos al Señor y dejémonos mirar por Él. Pero importante, si nosotros, ¿verdad? Ese compromiso es importante y nosotros hacemos hoy el propósito de apartar todos los días un momento para el encuentro con Jesucristo. Seamos creativos. Puede ser en algún espacio silencioso de nuestra casa, como podemos hablar con el Señor estando en el carro, como podemos hablar con el Señor en el break del trabajo, como podríamos hablar del Señor en medio de sabe Dios qué actividad, ¿verdad? Lo importante es tener esos espacios de encuentro con Jesucristo en lo escondido de nuestro corazón. Ahora bien, ese encuentro con el Señor Jesús en la oración tiene repercusiones en nuestra vida, ojo. No podemos decir que nosotros llevamos una vida de oración plena si luego criticamos al que está a nuestro lado, hablamos mal de nuestros compañeros de trabajo, juzgamos al otro, nos quejamos de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestras circunstancias, ¿no? Mentimos, robamos tiempo a los demás cuando robamos tiempo en nuestro trabajo. Hacemos tantas otras cosas que desdicen del nombre de creyentes, desdicen del nombre de cristianos. No. Cuando nosotros realmente tenemos una dinámica de oración, ¿cómo se manifiesta esto? Fíjense que el Señor no espera que nosotros seamos perfectos, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? ¿Quién es perfecto? Dios es perfecto. Entonces, por lo tanto, ¿qué espera Dios de nosotros? El que se ha comprometido con Jesucristo por medio de la oración se da cuenta, perfección no es lo que busca el Señor. El Señor espera de nosotros constancia. El Señor espera de nosotros que sepamos levantarnos, que continuemos luchando por ser mejores. Pero eso tiene repercusiones. Eso implica que yo no me recuesto de mis debilidades. Al contrario, intento, como el atleta, ir mejorando, ir agilizando mi alma, ir creciendo de manera que pueda superar aquellas cosas que ahora mismo me tienen encadenado. Que metí la pata 1, 2, 3, 1.000.000 de veces y hasta acá, hasta el pecho, pues me levanto, me limpio y sigo caminando. Esa dinámica es precisamente lo que nos da el poder que nos da la oración. Pero para esto, insisto, necesitamos nosotros tener la valentía de entablar este diálogo con Dios. Muchas veces le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a la soledad, le tenemos miedo a estar solos con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos aquejan y pensamos que el Señor va a juzgar y aplastar. Sin embargo, aquel que tiene la valentía de acercarse al Señor por medio de la oración se da cuenta de todo lo contrario. El que juzga y aplasta el que nos juzga y nos aplasta por medio de nuestros pecados es Satanás. Dios viene a liberar, la primera acción de Jesucristo en el Evangelio. Dios viene a liberarnos del poder y de la esclavitud del diablo. Él viene a movernos de las tinieblas del pecado y de la muerte a la luz de la vida, a la luz de los hijos de Dios. Insisto, si nosotros le permitimos actuar a Jesús en nuestra propia vida. Por eso acudimos con confianza a nuestra Madre, la Virgen María, y le pedimos que nos conceda la valentía de poder comprometernos con el Señor, de poder realizar este primer paso de encuentro, abriendo nuestro corazón a la oración, que nos enseñe a tratar a su Hijo Jesucristo como ella misma le trata, de manera que ese encuentro con el resucitado pueda transformar también nuestra existencia, como transformó la vida de la suegra de Pedro, como transformó la vida de los apóstoles, como transformó la vida de todos aquellos que se dejaron mirar con ternura por Dios. Que así sea.